Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver en esta oportunidad el libro de San Marcos, capítulo número 9, desde el versículo 1 hasta el versículo número 50 en adelante. Dice así la palabra. También le dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Y 6 días después tomó el Señor Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan y los sacó aparte, solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con el Señor Jesús. Entonces respondiendo Pedro, dice al Señor Jesús: Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro, y para Elías otro. Porque no sabía lo que hablaba, que estaban espantados. Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino al Señor Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello, resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿qué es lo que los escribas dicen? Que es necesario que Elías venga antes. Y respondiendo él les dijo: Elías, a la verdad, viniendo antes, restituirá todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Empero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente viéndole se espantó, y corriendo a él le saludaron. Y le preguntóles: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía, dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despedaza, echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y el Señor Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo ha de que le aconteció esto? Él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, que para matarle más, si puedes algo, ayúdalos, teniendo misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando el Señor Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Y respondiendo el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Mas el Señor Jesús, tomándole de la mano, enderezóle y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, y le matarán, mas muerto él, resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y luego
llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa y le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dice: el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí me recibe, y el que a mí me recibe no recibe a mí, mas al que me envió. Y respondiéndole Juan, diciendo: Maestro, hemos visto que a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y el Señor Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que escandalizare al uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Y si tu mano te escandalizare, córtala, mejor te es entrar a la vida manco, que teniendo dos manos ir al Gehenna, al fuego, que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adoraréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con los otros. Este es el libro de San Marcos capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo número 50.